Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje en topografía. Se preguntarán por qué estamos titulando este tutorial como geometría. Recordemos que la topografía es una disciplina ingenieril soportada en la ciencia de la geometría, entre otras, geometría, física, trigonometría, pero ha sido la geometría el pilar fundamental a lo largo de los tiempos para todos los geómetras, desde los griegos, los romanos, la antigua Mesopotamia, y hoy en día, con la tecnología que tenemos, sigue siendo la geometría el soporte fundamental de la topografía. Por esta razón, hoy vamos a aprender a manejar una aplicación en Android para que todo topógrafo la tenga o la debería tener en su móvil. Esa aplicación, reitero, es para Android, se llama justamente Geometría y tal cual como estamos viendo en pantalla es la presentación. Vemos el icono, vemos la presentación inicial de pantallas. Vamos a mirar cuáles son sus beneficios, cuáles son sus aportes generosos respecto como herramienta fundamental en el campo o en el gabinete para un topógrafo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mirar entonces cómo vamos a utilizar esta aplicación de geometría. Pulsamos entonces el icono de nuestra aplicación Geometría y aparece el primer pantallazo en donde se pueden observar en orden de dos columnas las figuras geométricas que nos permite calcular nuestra aplicación. Vemos que inicia en triángulo, cuadrado, rectángulo, paralelogramo, trapecio, cuadrilátero, y así podemos continuar hacia la parte de abajo: rombo, polígono, círculo, corona circular, elipse, cubo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver entonces de qué manera vamos a trabajar con nuestra aplicación. Para ello vamos a explicar utilizando la figura del triángulo. Pulsamos entonces en la figura del triángulo y aparece 6 opciones de cálculo en el triángulo. Vamos a tomar la segunda opción, donde me habla de poder trabajar en solución de un triángulo escaleno. Pulsamos entonces en la segunda opción. Pulsada la segunda opción, nos aparece en pantalla la figura geométrica del triángulo, identificando los lados con las letras A, B y C y los ángulos con alfa, beta y upsilon. Tenemos una opción de cálculo ingresando los datos de el lado A, el lado B y el lado C. ¿Cómo escogemos nosotros unas opciones de cálculo? En la parte media, acá sobre la tercera casilla, en donde aparece el librito y enseguida un triángulo con un icono, cuando pulsamos en el triángulo que tiene el icono sobre la tercera casilla, entonces la aplicación nos muestra qué opciones tenemos de cálculo. La opción que tenemos en este momento activada corresponde a ingresar los lados A, B y C, y nos dice que nos va a responder superficie, perímetro, alfa, beta, upsilon, altura, la longitud de la mediana y la longitud de la mediatriz. Pero si yo quiero utilizar otra opción, en segunda fila me dice que puedo trabajar cuando tengo el lado A, cuando tengo cuando tengo el ángulo beta y cuando tengo el upsilon. Y la tercera opción, cuando tengo el lado A, el lado B y el lado alfa. Vamos a trabajar con la que tenemos acá de A, B y C. Cancelemos entonces acá, dejamos la opción
y vamos a iniciar digitando en la primera casilla de A un lado de 7.5. Para B vamos a digitar un lado de 3.2 y para C vamos a digitar un lado de 6. Obsérvese que ya se planteó la figura. Ya me está indicando el triángulo que tiene A 7.5, B 3.2, C 6.0. Ya nos indica en la gráfica que nos va a dar un H de 2.5 y tenemos ahí los ángulos ya calculados, solo que necesitaríamos una lupa pues para poder observar las letricas tan pequeñitas, pero para eso están los resultados. Entonces, una vez que yo digité los tres datos, le damos acá en el teclado pulsando realizar. Inmediatamente nos salen unos resultados. Primero aparece una casilla de área. Área está dividida en dos espacios. En el primer espacio aparece la fórmula o algoritmo con el cual vamos a calcular la superficie. Realmente aquí hay dos fórmulas. Está la fórmula del semiperímetro, que me dice que es A más B más C dividido entre 2, y está la fórmula de superficie, que si la identificamos sería la fórmula de Herón. Luego nos presenta una memoria de cálculo indicándonos paso por paso el proceso hasta concluir, acá en color amarillo, una superficie o área de 9.2681. Luego sigue la casilla del perímetro presentado de igual forma, la fórmula y el paso a paso con el resultado de 16.70. Alfa, igualmente aparece el algoritmo, la fórmula, memoria paso a paso y resultado. El resultado nos lo da en sexagesimal. Alfa 50.5646 grados. Luego presenta beta en la misma forma, luego upsilon en la misma forma, después la altura, luego la longitud de la bisectriz y luego la longitud de la mediana. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestra aplicación nos dé una presentación? Entonces nos ubicamos acá en la parte superior, en superior derecha, en donde hay un piñoncito, pulsamos el piñoncito y aquí nos da la opción primero de hacer un ajuste en el número de decimales. Es decir, si yo no quiero 4 decimales como está, yo lo puedo rebajar a, en este caso, lo estoy rebajando a 3 decimales, o lo puedo subir aquí a 6 decimales. Yo lo voy a dejar en 4 decimales. En la segunda opción de ajuste me dice con qué número de decimales quiero trabajar el valor de pi. Aquí aparece con 6 decimales, pi 3.141593. De igual manera entonces podemos configurar el número de decimales que queramos. Y en la parte inferior, muy importante, entonces se lee acá en primera opción resultados solo. Eso yo lo activo cuando quiero que me presente única y exclusivamente resultados. Veamos, lo voy a pulsar y ahora voy a dar OK. Entonces obsérvese que ya no me aparecen fórmulas, ya me aparece solamente resultados. Por ejemplo, voy a cambiar aquí en este tercer valor 6.2 y le digo realizar. Me da los resultados: área, perímetro, alfa, beta, upsilon, altura, bisectriz y mediana. A mí en lo particular me gusta trabajar apagando solamente resultados y con el Dynamic Shape y la otra forma del font Auto Resizing, que me presenta entonces como se ve acá, con toda la información, porque es bueno mirar a veces el procedimiento, recordar la fórmula, etc. Bien.
Esa era la primera opción que estábamos viendo en el manejo. Si observamos acá, sobre la tercera casilla de variable, ven ustedes un librito. Eso es una enciclopedia o vademecum respecto al triángulo. Entonces, aquí vamos a encontrar absolutamente toda la información que hay sobre el triángulo. Voy corriendo acá. Vamos a ir encontrando títulos. Abramos este título, triángulos que no están en un plano, veamos qué nos dice. Elementos, aquí nos muestra todos los elementos del triángulo, los vértices, nos los define, los lados, los ángulos, en fin, toda la teoría que podamos encontrar sobre el triángulo. Clasificación de los triángulos, abrámoslo. Por la medida de sus lados, tipos de triángulos, equilátero, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información, repito, viene acá titulada clasificación cualitativa, congruencia de triángulos, semejanza, etcétera, y termina con referencias y enlaces externos. Aquí en referencia nos indica precisamente la información que se ha tenido en cuenta, y además en enlaces hay bastantes referencias, como podemos observar acá, y en enlaces externos nos muestra páginas en donde podemos encontrar información sobre el triángulo. Retrocedemos. Entonces, repito, esto es un vademecum completo sobre la figura. Vamos a retroceder y nos vamos a ubicar en otra figura. Ubiquémonos, por ejemplo, acá en el polígono. Y tomemos la segunda opción del polígono. Aquí en la opción del polígono vamos a empezar por abrir el vademecum. Entonces aquí nos cuenta todo, los elementos de un polígono regular, debidamente definidos, propiedades, ángulos, galería de polígonos regulares. Aquí la tenemos. Bien. Repito, es una herramienta, un vademecum muy completo para recordar en cualquier momento acerca de cualquiera de las figuras. Todas las figuras se manejan de la misma manera como vimos en el triángulo, es decir, se ven las opciones que hay de cálculo, se acomodan sus decimales, se pueden presentar con fórmulas, sin fórmulas, etcétera, etcétera. Tal como le decía al principio, esta es una herramienta, una aplicación que no debe faltar en el móvil del topógrafo, del ingeniero o del estudiante de ingeniería, ya que es un auxiliar, es un elemento de consulta y de cálculo en el campo muy útil. Espero le saquen provecho a la aplicación, y será hasta una próxima aplicación o un próximo tutorial respecto de las utilidades de geometría en la topografía y en la ingeniería. Como siempre, quedo pendiente de sus comentarios y sugerencias. Me pueden escribir a mi correo soluciontopográfica@yahoo.es, que con mucho gusto responderé a sus inquietudes. Hasta un próximo tutorial y muchas gracias por seguir a mi canal.